Proyecto final sobre modelo de actividad neuronal. Este grupo está conformado por Nicolás Andrade, Natalia Wolf y Laura Bustamante. Las neuronas transmiten información a través de grandes alteraciones en la diferencia de potencial eléctrico en su interior y exterior. Estas alteraciones se conocen como potenciales de acción. Existen diferentes tipos de neuronas neocorticales. Pasando al proyecto, este se basa en el modelo matemático de Izikevich, el cual utiliza dos ecuaciones diferenciales para representar distintos grupos de neuronas. En estas ecuaciones, V es el potencial de membrana, U es la variable de recuperación de la membrana y es la corriente de estimulación de membrana, A es el tiempo de recuperación de U y B es la sensibilidad de U. Además, hay una condición, y es que si B es mayor o igual a 30, C, que es el valor de reinicio de B después de la generación de un spike, tenderá a B, y U más D, que es el valor de reinicio de U después de la generación de spike, tenderá a U. Entonces, el proyecto consiste en una interfaz gráfica en la cual el usuario escoge el método de solución a utilizar, la variable U o B o ambas, el tipo de neurona que quiere graficar, los valores de tiempos de estimulación y simulación y un valor para I, de tal forma que todo esto genera una gráfica interactiva del potencial de acción. Además, el usuario puede variar el valor de I en una misma simulación. Ahora voy a mostrar el código y a ir explicando cómo fue el proceso para poder desarrollarlo. Primero, se importaron las librerías necesarias. Luego, se creó la ventana que correspondería a la interfaz, entonces se determinaron parámetros como su color y el tamaño. Ahí siguiendo se ve el botón que creamos para poder cerrar la aplicación. De aquí, pasamos a definir los parámetros A, B, C y D del modelo y luego sus cajas correspondientes, que son donde el usuario va a ingresar los valores, y para esto se utilizó la instrucción entre. Eso mismo se hace con los parámetros de tiempo, entonces se crean las variables y luego sus cajas correspondientes. Teniendo esto, pasamos a crear las casillas de las variables U y B que corresponden a checkbutton, pues se pueden seleccionar una o ambas. De ahí se hace un paso importante que más adelante se entenderá mejor, y es que se eliminan los archivos que contengan valores de I que ya se hayan creado en simulaciones anteriores, para luego poder crear uno nuevo. Después, se tuvieron que definir cada una de las funciones correspondientes, es decir, se creó una primera función que va a utilizarse en el método de Euler hacia adelante, rungecuta2 y rungecuta4, otra específicamente para poder utilizarla en el método de Euler hacia atrás, el cual se utilizará la función solve, y otro para Euler modificado, el cual también va a usar la función solve. Siguiendo, se crearon los checkbuttons de cada método, como se puede ver aquí, y se creó la barra deslizante utilizando la función scale para poder seleccionar el valor de estimulación. Ahora, lo que se ve ahí es que se definió el estilo de los botones, y luego de esto se crearon dos frames dentro de la interfaz, uno para poner la gráfica y otro para poner la tabla. Pasando a la gráfica, ahí se ve cómo se crearon los botones que la hacen interactiva. De ahí se crearon cada uno de los métodos de tal forma que todos cumplen con la condición de que si B es mayor o igual a 30, cambiarán los valores de B y de U. Además, cada función tiene como entradas A, B, C y D y el arreglo de tiempo, así como los valores iniciales de U, V y también H. El proceso de todos los métodos implica inicializar en ceros, asignar valores iniciales e introducir la fórmula correspondiente. Esto de aquí permite saber qué variable se va a graficar, si U o B. La única diferencia entre métodos es que en Euler hacia atrás y modificado se utiliza la función solve para resolver las ecuaciones. Se pasa entonces al valor de estimulación. Ahí se crea una variable para evaluar si se modificaron los valores de I por el usuario, y se crea la función inicializar para que se cree un arreglo con los valores de I que corresponden a cada tiempo. Estos valores se almacenan en un archivo binario tipo DOB. Luego ya se crea la función que irá en el botón cargar, la cual permitirá cargar los datos de tiempo inicial, final, estimulación y el valor de estimulación. Esto le permite al usuario poder hacer simulaciones variando I entre tiempos específicos. Entonces, cada vez que se presiona el botón, se abre el archivo de I, se actualizan los valores correspondientes y se actualiza el entry del valor de estimulación de la barra. Estos valores se agregan a la tabla. Después, se creó la función borrar, la cual permite borrar todos los datos de la tabla. Luego, se creó la función que va en el botón simular. Entonces, dependiendo del tipo de neurona, se genera la gráfica correspondiente. Por eso, se crean los if para cada tipo y en cada uno se elimina para cada parámetro el valor anterior y se sustituye por el nuevo. Y así con cada uno. También se agregó uno de valores arbitrarios por si el usuario desea simular con sus propios valores de A, B, C y D. Además, se establecieron los valores de B y U iniciales, los cuales se tomaron del artículo Izikevich, y también se estableció H igual a 0.01. Ahí, si el usuario no cargó los datos de I y de los tiempos de la tabla, es decir, si no quiere variar I, entonces se utilizan los datos que se introdujeron en las casillas. Y si sí cargó los datos, se utilizan los datos cargados que se encuentran en el archivo binario. Luego, se toman información de qué métodos y qué variables seleccionó el usuario, y de acuerdo a esto se llaman las funciones de los métodos seleccionados. Luego, se crea una función para crear archivos, la cual se va a utilizar en la función de exportar. Esta función realiza el mismo procedimiento que la función simular, pero exporta al final un archivo binario tipo double para cada método empleado, así como para el vector de tiempos. Ya terminando, se creó cada uno de los botones de los cuales ya se mencionó su función y se definió el estilo de cómo se ve en la interfaz. Luego se creó la lista usando la función label para poder seleccionar el tipo de neurona que se quiere utilizar, y finalmente se creó la tabla en la cual se definen los nombres de las columnas como I, tiempo inicial, final y el de estimulación. Ahora se procederá a hacer la demostración
demostración. Esto es lo que se obtiene al correr el código. En esta prueba se va a seleccionar como tipo de neurona Low Threshold Spiking y se van a seleccionar ambas variables u y b y todos los métodos de solución. Como en este caso no se quiere variar y, no se van a cargar los datos a la tabla. Al simular, esto es lo que se obtiene. Como se puede ver, la gráfica es interactiva, pues se puede hacer acercamiento a regiones para diferenciar mejor los métodos de solución. Ahora se hará la prueba con la neurona Regular Spiking y se variará i. En este caso, se seleccionará solamente b y se seleccionará solo el método de Euler hacia adelante. Se procede a llenar la tabla, pero primero se observa que el botón de borrar funciona correctamente. Ahora se simula y esta gráfica efectivamente corresponde a lo esperado, pues hay 0 entre 0 y 100 y luego sí se ve el comportamiento de la neurona de 100 a 200. Teniendo esto se puede proceder a exportar. Al oprimir el botón y revisar la carpeta de archivos, se observa que efectivamente se generaron dos archivos, uno de tiempos y otro de B con el método de Euler hacia adelante. Ya solo falta cerrar la aplicación. Algunos problemas encontrados al realizar la interfaz y su solución. Uno de estos fue lograr que la corriente variara dependiendo de los datos que el usuario estableciera al cargar. Esto se solucionó creando un archivo donde se guardaran en formato binario los valores. Otro problema fue lograr que se pudieran realizar varias simulaciones cargando datos diferentes sin que se requiriera cerrar la ventana, lo cual se solucionó creando el botón borrar, el cual borraba los datos de la tabla. Otro problema fue lograr que el usuario pudiera ingresar los parámetros que quiera, a pesar de que los tipos de neurona ya tenían valores A, B, C y D definidos. Esto se solucionó creando una nueva casilla llamada valores arbitrarios. Otro problema fue la implementación de SolveIVP en la interfaz como uno de los métodos de solución. Esto no se logró, pues tenía que cumplir con dos condiciones. La primera era que si B era mayor o igual a 30, B y U cambiaban, y la segunda es que la corriente no era constante, sino que el usuario la podía cambiar. Y esto no lo pudimos solucionar debido a que SolveIVP no se hace por iteración, sino con valores fijos. Una desventaja fue que los valores de T, U y B se exportaban en demasiados archivos. Unos aspectos a mejorar del modelo se podría decir que son agregar una casilla de B inicial y U inicial para poder variarlas y así poder simular un mayor espectro de neuronas. Otra es que como este es un modelo estándar, si la condición de B mayor o igual a 30 se hiciera más específica para cada tipo de neurona, es decir, con un valor más adecuado, se podrían obtener simulaciones aún más cercanas a la realidad. Y finalmente se podrían generar más parámetros para volver más exactas las simulaciones y así lograr un comportamiento más real. Muchas gracias por su atención.